Tamario, el informativo, el pueblo quiere saber. Bueno, ¿por qué razón hemos dado cuenta de esta información que estamos dando a conocer en estos instantes, mis amigos? Han escuchado ustedes esta información que estoy brindando sobre lo que tiene que ver con la pesca artesanal y las 5 millas marinas. Es una especie de advertencia la que estamos haciendo, mis amigos, porque ya conocemos las artes que tiene la industria de la línea de pescado. Así que, mis amigos, a ver, vamos a ver, quiero volverla a pasar aquí para que ustedes puedan tener en cuenta. Ahí está. Pescador artesanal. Las 5 millas marinas es un derecho adquirido por nuestra actividad, respaldada por la sentencia del Tribunal Constitucional, confirmada y reafirmada por el propio ministro de la Producción, quien se justificó indicando que eso lo tiene claro, pero que sus palabras fueron sacadas de contexto. Para nosotros, mientras el presidente de la República promueve el consumo del pescado en el país, no era posible creer que otro funcionario del Estado estuviera promoviendo violentar las 5 millas marinas en el sur de nuestra patria. Sin embargo, nuestro secretario general, en coordinación con los líderes de la Macrosur del Perú, hacen llegar el mensaje de alerta permanente en nuestro borde costero, porque no nos extraña la codicia de la industria linera por nuestra zona de pesca, las 5 millas marinas. Bien, mis amigos, ¿por qué razón publicamos esta información? Esta es una multitudinaria movilización del año 2019, la que ustedes han visto. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque cada vez que ha habido un nuevo ministro o cada vez que ha habido un nuevo gobierno, los empresarios de la industria de la línea de pescado siempre están detrás del ministro o están detrás del gobierno. ¿Y qué buscan? Buscan violentar el borde costero que se llama 5 millas marinas, y que este borde costero a las 5 millas marinas solamente le corresponde exclusivamente para la actividad de la pesca artesanal. Y que no nos extrañe que en este gobierno de Pedro Castillo, ante prominentes políticos de la derecha que hoy ocupan ministerios, puedan tener la anuencia y sorprender al propio presidente de la República en que sí le puedan brindar el acceso dentro de las 5 millas marinas a la pesca industrial. Muy a pesar de que la Constitución lo prohíbe, muy a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional ha manifestado que la actividad del borde costero corresponde al manejo de las regiones y que corresponde a la actividad de la pesca artesanal. Estamos en una guerra política en donde el Congreso lava la Constitución, modifica la Constitución, se hace lo que le da la gana, y no me extrañaría que un ministro advenedizo se le ocurriera en cualquier momento de estos ministros de partidos políticos de la derecha que están ahora con el gobierno, y no me extrañaría que empiecen a coquetear con la industria de la línea de pescado y finalmente terminen por acceder que violenten la pesca industrial dentro de las 5 millas marinas. Esta advertencia es válida. Esta advertencia es válida porque así lo han hecho siempre la pesca industrial. La pesca industrial en el país es la que sistemáticamente ha desaparecido a la pesca artesanal de la orilla. Es la que sistemáticamente ha desaparecido los recursos de la orilla, sistemáticamente. Ha desaparecido la sardina, que de vez en cuando creo que vemos por ahí sardina. Ha desaparecido el machete. Ha atentado contra el propio pejerrey. Y ha atentado contra los procesos reproductivos que se dan dentro de las 5 millas marinas. Pero para ellos es más la rentabilidad lo que pueda significar para sus billeteras. Ellos más piensan en la rentabilidad de sus bolsillos, pero no piensan en su desarrollo que están dejando a nuestro país. La mezquindad de la rentabilidad contra el subdesarrollo de los peruanos, o sea,
nos condenan a ser un país subdesarrollado económicamente en temas pesqueros, y muchas veces a eso se ha prestado las propias entidades como el IMARPE, el propio Ministerio de la Producción, dándole gollerías de este tipo para coquetear con los grupos de poder económico de la pesca para permitirles esta actividad ilícita dentro de las 5 millas marinas. Así que, mis amigos, no confiamos, nosotros aquí como Defensa Marina, no confiamos ni en el propio Castillo, no confiamos ni en el propio ministro de la Producción con antecedentes axiopopulistas y que no me dicen nada, ninguna garantía de que pueda merecer que estamos preocupados en el país por generar o cambiar la historia de nuestro país porque tengamos que hacer un tipo de política pesquera diferente. No hay nada, simplemente son conversaciones y coqueteos que se están dando en estos instantes y que se dan precisamente a través de la comunicación, a través de los medios políticos, a través de los medios de comunicación, simplemente coqueteos con la comunicación o buscar reunirse simplemente para escucharlos, tomar nota y chao. De eso se trata, mis amigos. Y nosotros aquí somos claros en manifestar que no la creemos. No les creemos sus promesas y compromisos mientras no haya hechos verídicos y que se puedan verificar que efectivamente están trabajando por la pesquería en el país. Y no lo están haciendo para nosotros porque hasta el momento no escucho decir, por ejemplo, al propio IMARPE o al propio Ministerio de la Producción que la anchoveta es un recurso plenamente explotado y que van a reducir los volúmenes de millones de toneladas en el país para empezar a la recuperación del recurso. Si no lo dicen es porque están con la misma embriaguez de seguir pescando como han estado pescando. La anchoveta es un recurso plenamente explotado y están sacando constantemente especie juvenil. Quiere decir que ya han llegado a la cresta, a lo máximo de la cresta, de la curva del crecimiento y desarrollo de la anchoveta, y estamos empezando a tener seriamente un revés si es que seguimos capturando anchoveta en el país. Y el gobierno no ha dicho nada, más aún el Ministerio de la Producción, más aún el propio IMARPE y más aún el propio Ministro de la Producción. Por eso es que en Defensa Marina no le tenemos confianza. No le tenemos confianza al Ministro de la Producción. El coqueteo que ahora desarrolla hablando, dice, claro que hablando se resuelve muchos problemas, pero si es un hablar de sordos, en donde solamente estás ganando tiempo para ver cómo te sientas bien en el ministerio, no tiene ningún sentido. Nosotros aquí en ese sentido somos claros. Somos claros en manifestar nuestra posición en tema pesquero. En tema pesquero, en el país estamos de cabeza. Y que me refute el propio ministro, los científicos, los estudiosos de la harina de pescado, los profesionales de las ONGs, que me refuten. Que me digan si tengo razón o no. No pueden sostenerlo. Porque estamos de cabeza en el Perú. Y seguimos igual. Y lo explico por qué. El 100% de la biomasa pesquera del Perú, el 100% de la pesca en el Perú, el 90% es convertido en desperdicio para animales, en los crematorios de las fábricas harineras. O sea, es alimento destinado para los animales, convertido en materia prima, país subdesarrollado, exportador de materia prima. Eso somos en el Perú. Y solamente el 9% llega a capturar la pesca artesanal con su actividad de redes, con su actividad pesquera que tiene artesanal, y le da valor agregado. Con ese 9% alimenta al pueblo peruano, pero no es suficiente, porque no tenemos logística de complejos pesqueros que puedan permitir darle mayor valor agregado a los recursos pesqueros. No lo tenemos, porque tenemos un Fondepes tortuga que nunca avanza para nada, un mantenimiento que dura 6 meses, lo pasan por 5 años, y finalmente todo es una especie de burócratas que solamente viven para ganar el sueldo y el salario en el Fondepes. No hay una política de Estado que permita cómo garantizamos el pescado para el pueblo, el alimento para el pueblo a través de las APAFAS, los colegios, la parte altoandina, la parte selvática. No tenemos nada de eso. Lo máximo que ha llegado la inversión privada que se opone a la inversión del Estado es los helados Donofrio, pues a Puerto Maldonado. Helados Donofrio. Después no hemos tenido otra cosa que llegue pescado del pueblo que pueda garantizar alimento. Pero por eso como Yapa se llevan el 90% y como Yapa nos dejan 46% de anemia en el país. Por eso es que sigo sosteniendo que nuestra política pesquera en el Perú está de cabeza. Y si no hay una respuesta frente a lo que vengo manifestando, entonces estoy en la razón. Porque el ministro no habla de esto.
El IMARPE no habla de esto. El FONDEPES no habla de esto. No tocan el tema y nadie toca el tema. Nadie toca el tema. No quieren tocar el tema porque no pueden refutar. Ellos están pensando solamente en la rentabilidad del 90% de la biomasa que se llevan a costa del sacrificio del pueblo peruano y condenarnos en el subdesarrollo económico, país subdesarrollado en materia pesquera. Eso es lo que somos. Porque exportamos materia prima. Nuestro pescado, nuestro alimento, nuestro omega, lo convertimos en desperdicio para animales, convertido en harina en los crematorios, el 90% de la biomasa, y lo exportamos y dice que somos potencia mundial. Pero ¿para quién es el beneficio? ¿Para el pueblo peruano o para estas 8 familias que manejan el 90% de la biomasa? El día que el gobierno, el día que el ministro empiece a tocar este tema, podría pensar que hay un poco de seriedad en el tema y que están hablando con razonamiento para poder corregir lo que está pasando en el Perú. En el Perú, mis amigos, estamos de cabeza en materia pesquera. Y nadie hace nada por enderezarlo. Repito, en este momento el gobierno, los ministros están buscando cómo coquetean con el pueblo para reunirse y escucharlo, dice su mensaje y sus palabras. Están convocando a todos. Están convocando a pescadores, dirigentes para hablar, para que lleves tu papelito y qué destino tendrá tu papel finalmente a lo mejor por un sanitario. Es coquetear con el pueblo. Pero, ¿qué puedo pensar yo de tradicionales ministros de partidos políticos conocidos de derecha que puedan hacer algo por el país? ¿Van a hacer algo bueno? No, no tengo ninguna esperanza. Aquí la cosa es concreta. Si vamos a reunirnos en base a una plataforma de acuerdos. No donde tú me lleves de la nariz, señor ministro, sino que la plataforma de acuerdo lo planteamos nosotros y eso me ejecutas y eso me haces. Si eso es así, es diferente. Entendámonos hasta el próximo 28 de julio qué vas a hacer bajo una plataforma de lucha. Lo primero, señores, la recuperación del recurso peruano pesquero a través del Ministerio de Pesquería. Lo primero. ¿Lo vas a hacer, ministro, o no? Te miccionas, ministro, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tu pensamiento político no es eso. Tu pensamiento es cómo vives de la rentabilidad de los empresarios para que sigan ganando igual su PBI, pero no te interesa el desarrollo del país en materia pesquera. Somos un país subdesarrollado económicamente. Lo único que hacen los ministros, como lo hacen la caviarada, es para quedar bien con el empresario. Solamente eso. Que su puesto sea excelente para que vuelva a ser elegido ya no ahora asesor del ministro, sino viceministro y sucesivamente así para adelante. Eso es lo que busca la burocracia. Por eso es que no me parece correcto que sigamos en materia pesquera de cabeza. Y igual estamos en la minería. En la minería somos exportadores de materia prima, se llevan la tierra desesperadamente, chinos, japoneses, se llevan todos, mexicanos, se llevan nuestro concentrado desesperadamente para convertirlo en cobre por otro lugar y pagan impuesto por tierra, por materia prima. Somos exportadores de materia prima, en minería somos un país subdesarrollado, pero los medios monopólicos de comunicación nos dicen somos potencia minera, nos dicen. Nos engañan. Entonces, mis amigos, si no hay un planteamiento claro del propio gobierno, que se está mechando, está peleándose con el Congreso de la República y no logra afianzarse, no lo dejan gobernar, no logra hablar con el pueblo tampoco se empodera, el pueblo también está de mirón, cree que está mirando un partido de fútbol para ver quién gana, difícilmente vamos a poder tener resultados. Acá el pueblo reacciona o pierde el partido. Y es más probable que la derecha, con todo el poderío de ONGs internacionales que está buscando cómo bajarse al presidente, es probable que a nivel internacional ya empezaron a salir notas internacionales, en medios económicos, ha empezado a salir ya todo contra el presidente Castillo. Y el pueblo está mirando al fondo y sitio y mirando a ver quién ha ganado el partido hoy día, Castillo o la señora Alba. Como mirones no vamos a conseguir nada. El pueblo tiene que poner de su parte, su acción. ¿Y qué es lo que tiene que poner? Lo que ha hecho Tayabamba, organizarse. El poder emerge del pueblo. Y empecemos con lo básico y necesario que tengamos que hacer en cada ciudad. ¿Qué problema tenemos, por ejemplo, aquí en Hilo? Tema de tarifas. ¿Correcto? Que el pueblo se organice, que el pueblo determine los mecanismos que nos permitan legalmente, probablemente legalmente, nos permitan tener el control de los precios y la autenticidad y transparencia de los precios que están poniendo a la tarifa del agua. ¿Son correctos o son decisiones prendidas de foquito de los burócratas para hacerla más encandilante y puedan privatizar el sistema de agua en el Perú? Porque ese era el camino de la OTASA. Entonces, mis amigos,
El empoderamiento del pueblo no lo logra porque se lo dan. El empoderamiento del pueblo lo logra porque quiere empoderarse el pueblo. O te van a dar un decreto supremo, empodérate, te van a decir. O vamos a empoderar al pueblo, que la Constitución diga que tiene el poder el pueblo. No. El pueblo tiene que exigir su democracia participativa, que es lo más importante. Pero, ¿qué cosa? Dice el dicho, guagua que llora mama, ¿no? ¿Y por qué lloras? Lloras porque quieres algo, pues. ¿Pero qué quieres, pues? O no quieres nada. No quieres nada, no controlas nada y después cuando sientes que te meten la mano al bolsillo, reclama. Me han subido el agua, me han subido la luz. Pero, ¿y qué has hecho tú, pues, para evitar eso? Se lo has dejado a la burocracia. Has creado una casta burocrática de técnicos profesionales que deciden cuándo te suben la tarifa. Y ni siquiera estás enterado por qué te suben. A lo mejor es justo o a lo mejor es injusto la suba. Solamente reclaman, me ha metido la mano al bolsillo. Entonces, mis amigos, creo que la dejadez también es una traición a la patria. La dejadez también es la poca voluntad que muestra el pueblo, también tiene mucho que ver con el resultado que puede obtener el pueblo. Aquí en este medio de comunicación lo que hacemos es, por ejemplo, en el tema pesquero, aquí sí vamos a batallar, porque es un tema que conocemos. En el tema pesquero, por ejemplo, no solamente es el 90%, sino que dentro de ese 90% y el 9% que lleva la pesca artesanal, la pesca industrial está sin tener la autorización. Mire, la pesca industrial solamente puede capturar pescado de consumo humano indirecto, o sea, para animales. No puede capturar para consumo humano directo, solamente captura para animales. No puede tener doble permiso de pesca con una sola lancha, tiene que tener un solo permiso de pesca. Sin embargo, la gollería le da el gobierno para que pueda pescar jurel, para que pueda pescar caballa, para que pueda pescar bonito. ¿Y qué hacen? En nuestra propia cara se ríen de nosotros. Agarran y dicen que son para sus fábricas. ¿Y qué hacen? Agarran el pescado, lo congelan. ¿Pero en qué congelado ha venido ese pescado? Ha venido en las bodegas hediondas, oxidadas, que lo utilizan para capturar anchoveto con un poco de hielo. Lo congelan porque son incapaces de comer ese pescado, porque no resiste ningún régimen sanitario, no resisten, lo congelan y lo regalan al pueblo. Y con eso buscan comprar votos, confianza. Los harineros somos amor para nuestro pueblo y le regalamos pescado. O sea, en nuestra propia cara se burlan de nosotros. ¿Y quién permite eso? El sistema. La gollería que entrega el Ministerio de la Producción. ¿Por qué le han dado volúmenes de pesca de jurel y caballa y bonito a la pesca industrial? Y ha dicho todavía, son derechos adquiridos, ustedes no reclamaron. ¿Cómo? Y que el Estado no está para proteger al pueblo peruano para alimentar su pescado. ¿Por qué la pesca industrial tiene esos volúmenes de pesca? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene doble autorización de pesca? ¿Por qué tiene doble churrasco? ¿Por qué tiene doble menú? ¿No? Entonces, o sea, en materia pesquera lo tenemos clarito. Pero ahora, yo lo tengo clarito. En materia pesquera, ¿lo tiene clarito el pescador? El pescador artesanal debe ser un especialista en temas pesqueros, un profesional de la pesca, un pescador artesanal de vocación, no un pescador artesanal de oportunidad, de oportunismo solamente. Y gran cantidad de pescadores artesanales solamente son oportunismos. No son de vocación. Pero ahí están. Son gente que no le interesa la veda. Son gente que no le interesa preservar el pescado y su tamaño. Son gente que no le interesa el desove del pescado. Son gente que no le interesa cuánto de volumen ha capturado, cuánto para la reserva, cuánto para proteger, cuánto para la veda. No le interesa. Eso tenemos en la pesquería. Por eso la irresponsabilidad también de pescadores artesanales que no son de vocación, son de ocasión nada más. Eso le hace un terrible revés. Porque ahora resulta que en la pesca artesanal también se han infiltrado inversionistas, que nunca salen a la mar, siempre están en su madriguera, pero que invierten en una madera y un trapo y mandan gente a trabajar y se creen dueños de las 5 millas que pueden meter el cerco de boliche macaco en la orilla para valer con todo, pero ellos no salen a pescar, mandan a la gente a pescar. También hay eso. Inversionistas que solamente por la rentabilidad poco les interesa proteger al recurso y la orilla. Y se han vuelto más criminales que la propia industria harinera. Porque no dejan crecer a la gavinza ahí se ha vuelto enana, no crece. Ya no vemos los desoves del pejerrey que veíamos antes. Ya no se ve. Entonces, mis amigos, también hay que corregir de nuestra parte. Hay muchas cosas que están mal en la pesquería artesanal. Y vengo diciendo durante bastante tiempo y siguen persistiendo. Yo me he quedado sorprendido cómo pericos de 80 centímetros, 50 centímetros siguen pescando como normal. Si esa especie no se puede capturar, es un recurso que todavía no ha desobado. ¿Sabe eso el pescador? No, no le interesa kilos, le interesa rentabilidad solamente.
¿Sabe que a mayor cantidad de ovas, menos lisa voladora y menos alimento para el perico? ¿Saben o no saben? Que si te genera riqueza las ovas, está bien, pues te genera riquezas. Pero ¿sabes cuánto debes de extraer y cuánto ya no debes extraer para que se recupere la lisa y tengamos perico por siempre? ¿Saben? No les interesa. Pero si yo soy pescador artesanal, ¿qué te metes? Tú no sabes a pescar, dice. He tenido de todo. De gente inteligente, de gente cuerda, de gente pero a brutalidad, pero para agarrarlo a piedras. No entienden. Creen que porque salen a la mar tienen un poco de billete o se compran un trapo, una madera, un tolete y la muerden y creen que pueden, ya son los dueños de la pesquería. Yo soy el pescador, dice. Eso también tenemos en la pesca artesanal. Entonces, mis amigos, yo quiero preparar un programa, lo he dicho varias veces, que tiene que ver con la rentabilidad y el subdesarrollo de la pesquería en el Perú y la minería. Quiero tener entrevistados magistrales que nos digan cómo estamos en cada recurso. Hay pescadores que me quito el sombrero, que son auténticos líderes del conocimiento, que no solamente hablan, que ya no quieren ser ni dirigentes porque, a ver, lo digo con honestidad y disculpen el término, no quieren ser dirigentes porque se han terminado siendo alcahuetes de una irresponsabilidad de muchos pescadores. Ya no quieren ser dirigentes porque se sienten cómplices de ser una tapadera de lo que hacen muchos pescadores artesanales. Yo le he dicho, tiene razón. ¿Por qué te enlodas? Tú me has visto a mí hablar, callar algo por tapar a la pesca artesanal. Yo no tengo nada que tapar. No hay nada que tapar a la pesca artesanal. Si está cometiendo un error formativo, un valor de protección del recurso, hay que decirlo para que corrija. ¿Por qué callarlo? No, es que entre nosotros nos entendemos, que son mafia, delincuentes, que son. Yo conozco, por ejemplo, yo quiero saludar hoy día y quiero aprovechar y doy mi nombre, doy su nombre. Es toda una personalidad, jovencito, pero es un tipo que, bueno, no sé, tendrá que salir él del cascarón de estas formas que a veces se tiene por la actividad. Pero es que es un tipo muy inteligente y hábil y que durante el tiempo que trabajamos ha podido aprender bastante, pero vive en este momento asediado por la piconería de mucha gente. ¿Por qué el nombre de él? ¿Por qué el nombre de él? ¿Por qué el nombre de él? Porque sabe, pues. Porque sabe. Y quiero trabajar un programa especial con él siempre. Porque siempre he sido crítico yo a muchas cosas que desarrollan, por ejemplo, las normativas del gobierno. Y como nunca he empezado a tener reveses de confrontación, pero alturadas, para poder discutir y debatir. Y a mí me agrada eso. Porque no me gusta creerme dueño de la verdad. Me gusta que haya debate para que aprenda yo mismo o aprendan todos. Tenemos nosotros a un amigo que de muy jovencito, cuando recién empezamos en el tema de las 5 millas, siempre nos preguntaba, siempre nos decía, ¿qué cosas son las 5 millas? ¿Qué es las 5 millas? Y poco a poco íbamos explicándole y ahora es todo un prominente líder que podemos hablar con altura y se puede codear con cualquier ministro, con cualquier científico. Ha participado en eventos internacionales del perico, de varias especies. Puede codearse con cualquiera, pero es empírico, es práctico. Me estoy refiriendo a David Patiño Cutipa. Él es un pescador artesanal de Puerto Grau, Morzama. David Patiño es toda una eminencia, líder de la pesca artesanal, líder de opinión, pero que lamentablemente es asediado por la piconería y la envidia de muchos porque su nombre dice no debe ser el de ahí. Pero si tú nunca has hecho nada por avanzar en el conocimiento de la pesquería, ¿por qué quieres que aparezca tu nombre? Le pregunto a muchos. Pero en el caso de David Patiño es distinto. Siempre ha sido un esforzado estudioso en los temas pesqueros. Y ahora último hemos estado discutiendo y debatiendo el tema del bonito. Mire, fíjese qué detallista. Y hay veces nosotros pues por la experiencia solamente vamos y vemos las resoluciones que salen y los acuerdos de normativas. Pero es tan detallista que me discute y me alega y nos levantamos hasta la voz y me dice, Toribio, pero tú ¿por qué estás hablando de esos volúmenes de pesca si tú en este momento ya el bonito es un recurso plenamente explotado? Me cuadra. ¿Cómo? ¿Por qué dices plenamente explotado? Porque el estudio del IMARPE en la número 100 establece que el recurso se ha capturado de esta manera, tantos volúmenes y tantas lanchas tenemos en el sur del Perú. Uy, me quedé con la boca abierta.
resulta que el bonito empieza a ser un recurso plenamente explotado, ya no sobra. Y dice pues en el estudio, en los considerandos de la resolución establecen, el IMARPE, que ya empieza a ser un recurso plenamente explotado. ¿Y qué significa eso? Tenemos que cuidar por el recurso. ¿Y alguien ha hablado de cuidar? Que levante la mano de un pescador que ha dicho vamos a cuidar el recurso. No, no hay. Todos dicen rentabilidad para mi bolsillo, 70% para el dueño y el resto me lo reparto entre los pescadores. Esa es la forma de vivir del pescador. Y los dueños sacan su provecho y no salen a trabajar. Ellos invierten nada más. No tienen seguro los pescadores, se olvidaron de ellos. O sea, esta rentabilidad es tan mezquina, tan miserable es esta rentabilidad que buscan, que postran al Perú en su desarrollo con el pretexto de que dan a alimentar al pueblo, pero finalmente condenan a los propios trabajadores a ni siquiera tener una seguridad social. Así vivimos en el Perú, hay que decirlo. O dígame un armador, pues si me estoy equivocando, ¿no? A lo mejor me tengo que quitar el sombrero porque le pagas ETS, le pagas a tu trabajador y todos tus trabajadores con sus familias pueden venir y decirme, señor, sí, efectivamente, esta empresa me paga, me quitaré el sombrero. Pero en su mayoría no lo hacen. En su mayoría no lo hacen. Sacrifican la vida del pescador, la juventud del pescador, buscan su juventud solamente para explotarlo nada más. Y si reclama o sindicato o quiere aumentar, quiere que le aumenten el pago o algo, ya, chao, entra otro pescador y lo botan. Hay de aquel que forme sindicato, ¿eh? Hay de aquel que forme sindicato tiene que ser un sindicato sometido nada más. Porque si formas un sindicato que reclame derechos, no, te votan. Y ellos quieren que yo calle eso. Me han declarado su enemigo, como si me interesara. Están acostumbrados a someter eso, someten. De alguna manera buscan someterte, callarte. ¿Por qué, pues? Estamos en el Perú. Y si hablamos de transparencia, pues tenemos que demostrarlo con los hechos. Decir lo que está pasando en la pesquería en el Perú. Así que, mis amigos, el día de hoy hemos sido amplios en este tema de manifestarles lo que está pasando en el Perú y el riesgo que significa en Perú tener que hablar de pesquería, porque en este momento hay toda una oleada para conversar con los pescadores, para buscar acercamiento con los pescadores. Pero para mí, en mi opinión, ¿quién propone? ¿Ha ordenado el gobierno? ¿Ha ordenado el ministro? Si los antecedentes lo condenan a un ministro por su pasado político o formación política, perdemos el tiempo. Si algo hay que hacer, no es que yo vaya a hablar, sino que vayamos a acordar sobre la base de qué vamos a trabajar de aquí a 28 de julio. Y hagámoslos. No que me escuches, tomes nota y vaya a un destino higiénico lo que yo haya dicho en un papel. Te estás burlando de mí, señor ministro. Ya estamos cansados para escuchar, hablar y hacernos cansar, tanto hablar, escuchas y después chao. Gracias, te da la mano, la fotografía, estoy bien con los pescadores. Ese método ya no funciona. Y se están llevando pescadores del norte, se están llevando pescadores del sur, se están llevando pescadores del centro. Están involucrándose dirigentes nacionales para la figura de la fotografía y decir que estamos con el gobierno. Está bien, hay que estar con el gobierno. Pero ¿sobre la base de qué? ¿De compadrazgos? Hay que tener acuerdos políticos pesqueros urgente. ¿Cuántos puntos vamos a resolver de aquí a 28 de julio y lo vamos a ejecutar? Eso. Plataforma y programa de lucha, que es lo más importante. No podemos estar de ninguna manera como hemos estado siempre, tratando de postergarnos y no atendiendo la demanda del pueblo en materia pesquera. Estamos de cabeza en materia pesquera. Y lo que hemos hecho en el Perú es mantener en el atraso la pesquería en nuestro país. Y aquí en Defensa Marina Noticias hablamos de ese tema porque lo conocemos. Pero que no hay ningún profesional, ningún técnico que pueda reclamarnos sobre este tema porque saben que tenemos razón. Y lo decimos al mundo. El Perú está de cabeza en materia pesquera. Somos un país subdesarrollado porque así nos ha condenado la industria de la línea de pescado, porque convierte el 90% de nuestra biomasa pesquera en materia prima en desperdicio para animales. Y hay que decirlo. ¿Por qué hay que temor de callarlo? Hay que decirlo porque es una verdad que el Perú necesita saber. Llamada telefónica, el pueblo quiere saber con quién hablamos. Lo escuchamos. Sí, aló, muy buenas tardes. Disculpe, ¿con el señor Toribio? Con él está hablando, está usted al aire. El pueblo quiere saber.
Está queriendo hablar una particular seguramente. Bueno, son llamadas telefónicas que recibimos mis amigos. Así que de eso se trata. O nos ajustamos los pantalones por los peruanos, por la patria, o quedamos así, pues. Y aquí los verdaderos actores en el materia pesquera deben ser los propios pescadores. La pregunta es, ¿los líderes de la pesca artesanal están a ese nivel, a esa altura para poder desarrollar discusiones y debates? ¿O están al nivel de qué hago con mi choro, qué hago con mi pulpo, qué hago con mi marisco, qué hago con punta de coles, o a ese nivel no han llegado? Señores, se viene un proceso de transformación que el pueblo lo tiene que pedir. Necesitamos organizar al país, recuperar los recursos. Necesitamos periodos de veda para recuperar recursos. Necesitamos saber dónde van a trabajar en pleno periodo de veda, qué van a hacer los pescadores. Necesitamos impulsar la actividad de la pesca selectiva en el país para recuperar recursos. Necesitamos no incrementar más mallas de cerco porque son las que ya han dicho que el bonito es un recurso plenamente explotado. En cualquier momento sale que el jurel también es un recurso plenamente explotado y nos fregamos. Ya tenemos un techo. Entonces, mis amigos, la rentabilidad en el país, en la que muchos buscan y dicen que genera riqueza, finalmente genera mezquindad y miserabilidad con el país, porque lo convierte en país subdesarrollado, porque ni siquiera llega el alimento al pueblo, porque no tenemos la oportunidad del Fondepes para poner la infraestructura que debería poner en los complejos pesqueros en cada puerto y en cada caleta. Ese es el asunto, mis amigos. En el caso nuestro lo tenemos clarito. Pero ¿cuánto de eso el pescador artesanal sabe? ¿Le interesa saber? Repito, ¿le interesa saber? Así que, mis amigos, están ustedes en Radio Altamar, Radio Internacional Defensa Marina Noticias. A ver, llamada telefónica, el pueblo quiere saber, ¿con quién hablamos? Bienvenido. Hola, Toribio, te habla de acá desde Argentina. ¿Cómo está usted, Marcelina? Lo escuchamos. ¿Cómo está? Excelente programa, cada día más despertando a todos los que están dormidos allá en el Perú, pues lamentablemente si el pueblo no se levanta, el Perú nunca va a cambiar. Y no estemos esperando que Castillo solamente cambie el Perú. El cambio también viene de la población. Si la población no se pone la mano en el pecho, decir que yo voy a defender la patria, esto va a encaminar por el bien del desarrollo. Pero si estamos esperando solamente que cambie con las manos cruzadas, mirando tele, escuchando, todo no va a cambiar nada si nosotros no ponemos hombro también para este cambio de transformación. Lamentablemente el Perú sigue dormido todavía aún, no han despertado muchos, siguen dormidos esperando las cortinas de humo que hacen los medios mermeleros, las conspiraciones que algunos son ciertas, algunos son mentiras, y bueno, pues seguimos siendo manipulados lamentablemente en el Perú. Y lo que hablas de la pesca, exactamente, la rentabilidad solamente hay para pocos, y la esclavitud hay para muchos del pueblo. Y todos los que hablan de rentabilidad, pues yo tengo todos los que exportan, sacan del mar, llevan el pescado para Lima, para el norte, llámese para donde tú quieres que llamarlo, nunca depositan por el banco, se lo traen en plata en negro, ni siquiera pagan impuestos, nada al fisco, al Estado ni a la SUNAT. Eso es lo que hacen muchos los que son rentables, supuestamente rentables. No pagan impuestos por el monto que sacan del mar, del pescado en la SUNAT. ¿Por qué? Porque la plata negra lo traen porque si depositaran en el banco, obviamente pagarían todo lo que... Y además no solamente eso, sino que hay mucha manipulación en la venta de pescado, que yo me estoy enterando últimamente, hay mucha manipulación. Como tú dices, ¿no? Rentabilidad hay para pocos y realmente, lamentablemente, pues el pueblo se deja por la necesidad, también acepta cualquier esclavitud. Eso es lo que pasa en el Perú, Toribio. Correcto. Aunque a mí te felicito que realmente estés tocando estos temas muy importantes. Y bueno, pues el Perú no ha despertado, como creo que hay un decreto 001.2022 también, que el pueblo aún no tiene conocimiento de todo lo que ya Castillo ha dado, que tú también creo que lo has pronunciado, lo has dicho, y aún así todavía seguimos dormidos. Falta propagación, sí, falta propagación. Yo suplicaría a muchos canales de YouTube que toquen estos temas también, porque no es necesario que sigan repitiendo todo lo que la prensa mermelera también dice, ¿no? Pues sabemos que la prensa mermelera nos miente, y yo creo que ya no es necesario también de repetir sus noticias.
Yo digo eso, ¿no? No sé si vos estás de acuerdo conmigo o no. Correcto. Tenemos que desarrollar el cambio también, no solamente que nos lleven los medios monopólicos de comunicación por donde ellos quieren que caminemos. Nosotros también tenemos que preparar. Hoy día, por ejemplo, hemos abordado el tema de bloqueo internacional. ¿Qué significa el bloqueo económico internacional? Es un camino que probablemente más adelante vamos a pasar si es que lo que haga el Perú como emergente del poder, el pueblo, no le guste a otros países, a otras corporaciones, van a buscarnos en el futuro de acá de muchos años, buscar bloquearnos como lo hacen a otros países, porque no le gusta lo que hace el pueblo. Entonces, ya tenemos que ir mentalizándonos y preparándonos. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Porque las corporaciones económicas son las que precisamente hacen ese trabajo sucio contra los pueblos. Exactamente. El bloqueo ya ha sufrido Cuba, ha sufrido Venezuela, ha sufrido, si no me acuerdo, Guatemala creo que también ha sufrido. Son pues intereses, porque gobierno que no se somete, gobierno que sufre estas consecuencias. Y muchos paisanos, muchos oyentes a nivel mundial, pues les cuenta la prensa mermelera que trabaja pues con una corporación mundialmente, tanto nacional e internacional trabaja, porque es una forma de manipular a la sociedad para decir que mira, porque Chávez, que el comunismo, que el socialismo, claro, pero no les dice la verdad por qué motivos, sino que hay una manipulación trascendencial contra la sociedad, y la sociedad que se deja comprar también por estas prensas mermeleras que lamentablemente no, que sí, día a día están cosechando el odio y la miseria en el Perú, porque a causante de eso, la prensa que nunca ha hecho su papel fundamental como periodista, que ha enfocado todas las necesidades que realmente está pasando el Perú. El mismo Lima, no es necesario ir ni al sur, ni al oeste, ni al norte, nada, en el mismo Lima. Lo que yo siempre dije, que en Lima había gente pobre y gente rica, que las autoridades que se hayan puesto una venda de ojos para no ver todos esos asentamientos humanos sin agua, sin luz, nada, es extraño. Y el muro de vergüenza que tenemos en La Molina, lamentablemente hemos aceptado. Yo creo que hoy en día ya no se tiene que aceptar eso. Si el pueblo no se une hoy, y estamos perdiendo tiempo, esto no va a cambiar. Si van a empezar otra vuelta a interpelar o sacarlo como quieren sacarlo a Pedro Castillo, la derecha se viene con todo. Y va a haber una represión, va a haber mucho revuelo, mucha gente inocente lamentablemente no quiero que pase eso, pero si no nos ponemos nosotros unidos también, pues vamos a estar esperando otro Brian, otro Inti. La verdad no, yo creo que ya debemos aprender la lección ya. No, acá no se trata de fanatismo, se trata de defender la patria es de todos nosotros. Eso quiero que entiendan el Perú es de todos nosotros, que tenemos que defender los recursos naturales, tanto el mar, tanto los recursos naturales, las minas, tanto ahora que quieren privatizar, que ya ahí estoy escuchando que quieren privatizar el agua a nivel nacional, que quieren privatizar la educación, la salud, que son los tres. Ahora falta privatizar y todo va a ser. ¿Y dónde? Para unos cuantos, los que tienen, ¿no? Bienvenido sea para los que tienen, pero la mayoría lamentablemente no puede vivir del día a día, ¿no? Correcto. Eso es lo que viven del día a día. Hay que pensar por ellos, no hay que pensar por los que tienen, hay que pensar por los que más, por los que menos tienen. O sea, eso tenemos que ponernos empatía con los más necesitados como sociedad, como peruanos, Toribio. Correcto. Excelente, Toribio, sigue adelante. La verdad, tu programa es muy, muy, muy importante, que lo están viendo a nivel nacional e internacional, está creciendo. Yo estoy compartiendo siempre con muchos grupos de Facebook, así para que tenga más trascendencia, porque necesitamos así canales como ustedes, necesitamos más canales para que sigan despertando conciencia desde ya. No es momento ya de perder tiempo si eres tú, derecha, izquierda. No. Se trata del Perú, se trata del futuro de tus hijos. Eso es lo que se tiene que poner en la mentalidad de cada uno de los peruanos, Toribio. Correcto. Te agradezco, Marcelina Velasco, desde la Argentina, peruana en Argentina, que permanentemente sigue el programa El Informativo El Pueblo Quiere Saber. Te agradezco por la comunicación. Gracias. Un abrazo. Gracias, Toribio. Hasta luego. Fuerza. Gracias. Vamos adelante. Gracias. Ahí estaba Marcelina Velasco, Jorge Loracán, pero nos hubiera gustado hablar con él para que podamos... A ver, vamos a ver. Estamos diciéndole que entre. Vamos a ver si nos escuchó. Estamos tratando de conversar con él para que nos dé una apreciación mucho más amplia de lo que significa realmente el bloqueo económico. ¿Qué es un bloqueo económico? ¿Qué significa el bloqueo económico? Vamos a ver, si no es así, pues pensamos sacarlos en vivo por las redes sociales, pero si no es así, algún inconveniente debe haber.
lo vamos a tener que llamar, no queda otra, por teléfono. Pero qué raro, ya todo estaba previsto, sino que debe estar ocupado también, pues no, tampoco podemos forzarlo. Qué terrible es cuando uno está en la soledad de la transmisión. Mire, fíjese cómo se presta el juego para esto. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, ojalá que nos responda. Ni modo, pues. Ahí lo tenemos. Te lo estamos llevando por teléfono nomás porque no... Algo pasó, no contesta. Estaba en la línea ya. Ya lo teníamos en la línea, pero bueno, vamos a ver. A ver, creo que ya está aquí ya. A ver, le corto el teléfono. A ver, ¿cómo está mi querido doctor? Bienvenido. Si está usted escuchando el programa, el tema que el día de hoy íbamos a abordar es el tema de bloqueo económico y el significado en América Latina. Bienvenido, doctor Loracán. Hola, Toribio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, mi estimado caballero. ¿Lo escuchamos? No escuché lo que habías dicho antes, se escuchaba mal. ¿Qué decías? Sobre el tema que el día de hoy vamos a abordar, bloqueo económico en América Latina, el significado, su historia y el significado al momento, qué significa y el riesgo que Perú también pueda tener bloqueo económico más adelante. Bueno, hay una diferencia entre bloqueo y embargo. ¿Ya? El ejemplo más típico, digamos, más conocido es el caso de Cuba. La economía cubana, el país, Cuba, está en una situación de embargo hace mucho tiempo. Ya son 60 años de embargo y pues fue y es una medida geopolítica de tal manera que se pueda asfixiar a los pueblos. O sea, cansarlos, agotarlos para que los pueblos se enfrenten a sus gobiernos. Bueno, ese es el embargo. O sea, el embargo fundamentalmente es comercial, pero eso ya pasó, digamos, a la historia. Ahora lo que hay son más los bloqueos. Y los bloqueos tienen que ver más con el mundo actual, o sea, con la importancia que tiene el capital financiero, la importancia que tiene los países, la importancia que tienen los países imperialistas para controlar el mundo, en realidad. O sea, tiene un carácter global y los Estados Unidos irrogan la potestad de intervenir en cualquier país del mundo. Y esto lo hace por el gran poder militar que tiene y el gran poder económico. O sea, su respaldo siempre va a ser el poder militar y económico, ¿no? A ver, doctor, para que nuestro país, nuestros compatriotas, nuestros hermanos peruanos podamos comprender todos, ¿por qué hacen bloqueo económico? Bloqueo económico no es ninguna fiesta. Bloqueo económico es una medida seria contra un país, contra su soberanía, contra sus habitantes, contra su pueblo. ¿Por qué hacen bloqueo económico? ¿Por qué reacciona así una potencia para bloquearlo económicamente a un país? Bueno, eso lo hacen cuando los países no responden a sus intereses geopolíticos, no responden a sus intereses económicos. Entonces, cuando ellos ven que un país, por ejemplo, imaginémonos, bueno, en casos más reales y concretos, los últimos bloqueos importantes han sido los bloqueos a Irán, el bloqueo a Venezuela, Irak, Yemen y el clásico Cuba. Como digo, que la intención básicamente es asfixiar a la población y forzar a un cambio de régimen, a un cambio de gobierno. Esto en el caso peruano actual, todavía Estados Unidos no ha expresado esa posibilidad. Y es lógico que así sea porque pues no ha habido ningún cambio sustantivo en el Perú. O sea, nadie ve que haya una amenaza comunista, socialista del siglo XXI, lo que sea. No ve cambios sustanciales, importantes, que ameriten que por lo menos discutan ese tema.
Seguro que lo están viendo, lo están analizando, pero bueno, con la derecha que tiene nuestro país, también ellos desconfían mucho de estos delincuentes, ¿no? Ujú. Pero dígame, yo entiendo, por ejemplo, a mi manera de entender, que cada vez que el pueblo o los pueblos en diferentes partes de América Latina empiezan a ganar espacios, el pueblo, sea en gobierno, sea en manejos municipales, sea en manejos del sistema, control de autoridades, un poco que eso incomoda a la derecha, y si esos ganan, por decir, ganan los que están controlando el poder, cambian la constitución, empiezan a ser señalados como comunistas, y que si ganan el poder buscan de cualquier manera, como lo han hecho ahora, buscar la ayuda de otro país para bloquearlo o decirle que allí se vive en dictadura y ese gobierno no debe existir. Eso es lo que tradicionalmente hemos vivido de los gobiernos de la oligarquía o los que hacen el remeo de colonia en el país. Sí, lo primero que debemos entender es que vivimos en un país recolonizado. Los 30 últimos años han sido un proceso de recolonización permanente, constante, donde todo comienza con la privatización de todo. Primero la privatización de los territorios y la privatización de los recursos naturales. Y un poco antes de eso, como precedente, digamos, lo que se privatizó fueron las mejores empresas que tenía el Perú. Dentro de ellas está la Pampilla, por ejemplo, o la refinería que tenemos acá en Hilo. Además eran empresas, algunas empresas estas permitían que se controle la salida de minerales. Bueno, el caso de nuestra refinería es ese, ¿no? Con el paso de la refinería a manos de la Sauder, ya no hay más control. Uh-huh. Bueno, entonces, más que todos los bloqueos son sanciones, ¿no? Y las sanciones se dan especialmente cuando digo no hay una obediencia a las órdenes de los Estados Unidos. ¿Obediencia o sometimiento? Siempre han pensado, han querido un sometimiento total, ¿no? O sea, como te decía la última vez, ellos no quieren que se les toque un pelo, ¿no? No quieren que se modifique nada de lo que ha sido modificado. O sea, ya se privatizaron las grandes empresas, se privatizó los territorios a través de las concesiones especialmente. Cada día se le quitan más tierras a los pueblos originarios, se les quitan sus territorios a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas de la Amazonía también. Y esa situación no solo no se quiere limitar, no se quiere frenar, sino por el contrario. Lo que quiere este Congreso, por ejemplo, el Congreso representa básicamente no solo los intereses de la derecha, porque decir eso es muy simple. El Congreso representa los intereses de la colonización del Perú. Por eso es que Isaac Billo dice, y lo dice muy bien, dice, lamentablemente, por más errores que está cometiendo este gobierno, debemos apoyarlos porque la entrada de un gobierno de esta señora Alba, que es muy cercana a Keiko Fujimori, pues va a ser no solo el entreguismo total y absoluto del país, o sea, ya vamos a hacer, ya no sé cómo llamarle, porque si ya somos una economía colonial, sería ya una economía colonial, pero además una economía de la ultra corrupción y también una economía de la represión, ¿no? Porque van a aparecer la respuesta social, van a aparecer los movimientos que no van a estar de acuerdo con ese gobierno de ultraderecha, que va a seguir quitándoles los derechos laborales, sociales, el derecho a la salud, a la educación, y eso pues va a provocar protestas, rebeliones inclusive. Y la respuesta de los estados va a ser pues la represión y la violencia, ¿no? Entonces, dice muy bien Isaac Billo que pues, aunque no nos guste, apoyemos este gobierno,
a ver qué sale en esta confrontación que está dando, ¿no? Él plantea específicamente que debíamos nosotros, los pueblos del Perú, retomar las banderas que planteó en un principio Perú Libre y el propio Castillo. Estamos hablando de la Asamblea Constituyente, estamos hablando de la renegociación de contratos con las grandes empresas, la defensa de los recursos naturales, etcétera. Entonces, pues eso yo creo que es lo que nos queda, ¿no? Mientras, sí es posible que en las circunstancias actuales comencemos a sentir algunas presiones, depende cómo vayan las contradicciones entre estas dos fuerzas que están luchando en este momento, ¿no? O sea, el gobierno, principalmente el gobierno y el Congreso, ¿no? Doctor Jorge Loracán, especialista en ciencias políticas, ¿y qué nos queda a nosotros los peruanos? ¿Estar observando, ser observadores o tener una participación activa en política que tenga que ver con el pueblo y su reacción? ¿O esperamos que los medios de comunicación sigan lavándonos el cerebro como lo hacen los medios monopólicos, incluso ya con posiciones psicológicas de miente y que algo queda? Porque ayer escuchaba por los medios decir que ya le dijeron al presidente asesino y empiezan a repetirlo y va a resultar terminando asesino sin serlo. Yo diría que debíamos comenzar, en todo el Perú debíamos comenzar a discutir qué pasa en cada una de nuestras regiones, ¿no? Y qué pasa en el país. Esto es importante. El problema que, pues, ese papel lo debía cumplir la universidad, como en muchos lugares del mundo. La universidad debía ser un centro donde la investigación sea lo más importante y todo el tiempo nos estén ofreciendo información y análisis de lo que pasa en la región y en el país. Sin embargo, no pasa eso, lamentablemente. La municipalidad tiene, por ejemplo, su Casa de la Cultura, que como todos sabemos, pues solamente sirve para que alguna gente cobre su salario, pero no funciona, no sirve. Lo único, es curioso que el único ambiente cultural, entre comillas, que tenemos es los karaokes que organizan nuestros amigos en la plaza. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente: ¿por qué no, por ejemplo, aquí en Hilo, ya desde lo más chiquito, debemos, la Casa de la Cultura, que es del municipio, y si es del municipio es del pueblo de Hilo, no es de una persona, ni del alcalde, ni de los concejales, ahí debíamos comenzar a hacer foros de debate sobre estas cosas, discutir un poco. Por ejemplo, no conocemos ni siquiera la historia de Hilo o la historia de la región. Hacer un foro, por ejemplo, sobre la historia, hacer un foro sobre qué pasa con la minería en la región sur, especialmente en Moquegua y las regiones afines, cercanas. No sabemos ni qué pasa con el agua, no sabemos qué pasa con la minería. O sea, hablamos de la Sauder, hablamos de Anglo American, pero hay muchas otras minas que están ahí, legales, ilegales, que envenenan el agua, que contaminan. O sea, tanto las grandes como las chicas, pero no tenemos los datos concretos. No sabemos cómo funciona el sector salud en Hilo. O sea, sabemos cómo funciona en el sentido práctico. O sea, vamos al hospital, vemos que está cerrado por la pandemia, solo atienden emergencias. Uno pide, en mi caso, por ejemplo, que me han pedido unas ecografías de riñón y próstata, y dice que el señor encargado, el médico, está de vacaciones hace mes y medio. Pero sin embargo parece que atienden en su consultorio, en sus locales privados. Discutir todo este problema, no tenemos un servicio de salud, el MINSA no funciona, la gente que necesita diálisis tiene que viajar interdiario en una ambulancia a una institución privada de Moquegua, parece que fue un negociado ahí, no sé, para que les hagan la diálisis. O sea, yo no entiendo ya lo que está pasando. Bueno, el problema, por ejemplo, los problemas broncopulmonares en Hilo son generalizados. Sin embargo, no hay neumólogo, o el neumólogo aparece una vez cada 15 días,
y cada vez atiende a 200 pacientes en 8 horas. Todos esos problemas de salud debíamos discutirlos en un foro y exigir que en un país, en una región tan contaminada, tan agredida por las grandes empresas en términos de aire, de agua, en términos de recursos marinos, en un medio tan contaminado, debemos tener un hospital de 4º nivel, o sea, el hospital de máxima categoría para todos los isleños, ¿no? Y moquegüanos. Pero sin embargo, en toda la región no hay un hospital de 4º nivel. Se hacen hospitales, no funcionan o funcionan a medias porque no tienen equipos, porque no tienen médicos. O sea, ¿cómo a un médico especialista, estaba escuchando a un amigo, dice que a un médico especialista lo contratan por un mes y luego no lo contratan otro mes o 2 meses por ahorrar? Mire, yo les cuento una experiencia de un amigo médico boliviano que trabaja en el Brasil. A él lo mandaron a una región amazónica un poco aislada y por el sacrificio de ir a esa zona le pagaban $10,000 mensuales. Y entonces aquí, con la riqueza que tiene el Perú, supuestamente la tiene, aunque se la llevan toda, a la gran parte, al 90% o más, y con la riqueza que tiene el Perú, debíamos nosotros tener médicos bien pagados. O sea, un médico aquí en Hilo, un médico bueno, de calidad, obviamente, debía ganar fácilmente unos $3,000. Imaginémonos que si un señor del Banco Central de Reserva gana como $9,000 sin hacer nada, porque toda la receta ya está hecha, y aquí un médico, ¿cómo le van a pagar 2,000 soles y lo van a contratar un mes y otro no? O sea, todo eso tenemos de discutirlo en foros. Y de ahí va a salir también la necesidad de hacer una nueva constitución, porque la constitución impide, por ejemplo, que los municipios se encarguen o tomen el problema, por ejemplo, el desarrollo industrial, o solamente dicen los gobiernos municipales, regionales deben promover, o sea, pero no meterse. Por ejemplo, se pueden hacer cultivos de mariscos de varios tipos, y eso lo podría hacer el propio Estado. Sin embargo, no lo hace porque ellos no tienen por qué meterse en la producción, por qué meterse en la economía. O sea, según ellos, el Estado solamente debe servir para atender las necesidades de la inversión privada. Y eso no puede ser, eso hay que cambiarlo. O sea, el Estado debe servir al desarrollo de las sociedades, al desarrollo de los pueblos, al bienestar de los pueblos, no a la empresa privada. Y el problema de todo el Perú es ese, o sea, tener un Congreso y tener muchos políticos y muchos medios periodísticos, tener todos grupos de poder, instituciones, que creen que solo el apoyo a la inversión privada es lo único que hay que hacer. Y todo lo que es público, todo lo que es estatal, todo lo que es social, eso hay que rechazarlo y eliminarlo. Entonces hay que cambiar todo, y eso debíamos comenzar con debates en un foro como la Casa de la Cultura, y eso transmitirlo a través de emisoras como donde tú estás, ¿no? Bien, doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Yo le agradezco por estas apreciaciones que me permite tener una idea en qué nivel nos encontramos como pueblo, en qué nivel de conocimiento, los retos y desafíos que aún nos quedan aún todavía por hacer, pero que significan que realmente también hay una reacción que tiene que tener el pueblo peruano frente a los hechos políticos que se dan en nuestro país, porque tampoco podemos ser observadores, meramente observadores, sino que en el terreno de la lucha o en el terreno de la marcha poder avanzar, porque la derecha, la oligarquía, estos entreguistas del gobierno, el Congreso, siguen haciendo de la suya, y más aún sumados ahora también a los medios monopólicos de comunicación. Así que mi doctor Jorge Loracán, es un reto el que permanentemente hay que desarrollarlo y que hay que estar atentos frente a todo esto. Yo te agradezco por la comunicación, no sé si algo más tengan que indicarnos. No, solamente que pues pensemos, como tú dices muy bien, pensemos en acciones concretas, reales, inmediatas, que debemos ir tomándolas para desarrollar la conciencia de nuestra gente, ¿no? Para desarrollar el conocimiento de nuestra realidad.
Y a partir de ese conocimiento, pues nos vamos seguramente a indignar, porque todo lo que pasa en nuestro país es indignante, ¿no? Corrupción en la policía, corrupción en todas las instituciones, y ya el gobernador regional está procesado por la Procuraduría. Ya escuchamos versiones de los alcaldes de varios distritos y provincias también en problemas. O sea, todo funciona en torno al interés privado, ¿no? Todo el mundo quiere ser político para ganar más, para que su familia pueda vivir 20 años de lo que ganan ellos en 5 años en el gobierno. Entonces, estamos mal, ¿no? Por eso debemos discutir también los salarios en general que tenemos los trabajadores y el país en su conjunto, para plantear políticas sobre todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso bien, ya lo seguiremos discutiendo, Toribio. Correcto. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por confiar en el informativo El Pueblo Quiere Saber. Ahí teníamos al doctor Jorge Lora Can, doctor en Ciencias Políticas, quien ha tenido a bien estar con nosotros y poder mostrar sus apreciaciones de la coyuntura actual que vive el momento. Preocupados nosotros por esta situación que pasa en el país y que tiene que ver con lo que es la guerra política que se vive en este momento entre el gobierno y el Congreso, y el hecho psicológico que también los medios de comunicación han empezado a vertir ya con guerra psicológica medios de comunicación. Y otro aspecto que no es bueno obviar, sino tenerlo en cuenta, es cómo se desarrollan los bloqueos económicos, porque si el pueblo empieza a empoderarse, el pueblo empieza a cambiar la Constitución, el pueblo empieza a emerger el poder, el pueblo empieza a tomar el control de todo, entonces ese descontento también van a llegar a las potencias y van a buscar cómo bloquear a ese país. O sea, son los retos y caminos que tenemos que encontrarnos y cruzarnos, pero que definitivamente tenemos que estar preparados para todo eso. A eso obedece el programa del día de hoy, mis amigos. Así que, mostrando nuestro agradecimiento siempre al doctor Jorge Lora Can por habernos aceptado la invitación de poder conversar con nosotros. Para nosotros siempre es un gusto tenerlo con nosotros y de esta manera estamos avanzando, mis amigos. Así que hoy estamos en este programa especial para hablar con ustedes de bloqueo económico internacional y su significado. Y estamos gracias a Cevichería Julia, lo mejor en pescado y mariscos en la ciudad de Hilo, donde usted pide su caldillo de pescado, pide el poderoso ceviche, exige su parihuela, sudado y todo tipo de jaleas. Estamos a un costado de Plaza Vea, con una impresionante vista al mar, en la orilla del mar, y una bellísima vista panorámica de nuestro malecón costero. Pedidos al teléfono delivery 941-321-776, 941-321-776. Cevichería Julia. Luzca una dentadura y una sonrisa perfecta, todo esto en el Centro Estético Odontológico Hilo Americanas. La doctora Milagros Segarra y su personal de especialistas en odontología lo atienden en todas las especialidades y los están esperando siempre. Los esperan de lunes a sábado, de 9 a 1 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estamos ubicados en Girón Moquegua, 332 en el segundo piso de Incafarma, frente a la Plaza de Armas en la ciudad de Hilo. Nuestro teléfono para consultas, el 053 48 30 96, 053 48 30 96. Luzca una dentadura y una sonrisa perfecta en el Centro Estético Odontológico Hilo Americanas. Ya está en la ciudad de Hilo, en las playas de Hilo, las empanadas Romeros, y está mostrando su agradecimiento por la temporada de playas. Agradece Empanadas Romero a toda la población de Hilo por haberle mostrado la preferencia en las empanadas, en su variedad de empanadas. Empanada de queso, empanada de pizza, empanada vegetariana, empanada hawaiana, empanada caprichi, la empanada de carne, la empanada de pollo. Los pedidos de las empanadas aún todavía se atienden los pedidos en el WhatsApp 910 610 931.